sobre qué es una reseña. Reseña. ¿Qué es? Una reseña es algo donde explicas sobre una obra brevemente. Explicación de algo. De algo. Hay diferentes características para identificarlas. Una de ellas es el título. Otra son los datos de la obra donde estás hablando. La otra son los datos del autor de la cual estás hablando. Datos del autor. La otra es el desarrollo, donde estás explicando ya. La otra es la conclusión, donde ya finalizas el escrito de lo que estás hablando. Y la última, que viene siendo la referencia. ¿De qué estás hablando o de cuándo estás hablando? En la reseña existen diferentes tipos. Uno de ellos es la informativa, la cual pues ofrece información más específica acerca de lo que se está hablando. Otro de ellos es la comparativa, que es la que identifica las semejantes entre la valoración crítica. La otra es la valorativa, la que es donde tú pues valoras lo que se está hablando. Por ejemplo, si estoy hablando de una obra, pues yo estoy valorando y dando mi opinión sobre esa obra. Una es la motivadora, que es la que presenta los beneficios sobre la obra. Y por último, es la confirmativa, que es para corroborar los datos que se están dando sobre la obra. Las partes de una reseña son el título, ficha técnica, resumen del texto que se va a hablar, el comentario crítico, las conclusiones y finalmente las referencias. Hola, yo soy Eme Macías y les voy a explicar sobre qué es una paráfrasis. Para empezar, la paráfrasis es una explicación o una interpretación de un texto para lograr una mayor comprensión de este. Consiste en explicar un texto con tus propias palabras. Existen dos tipos de paráfrasis. La mecánica que es básicamente nomás agarrar las palabras que ya tiene el texto y sustituirlas con sinónimos. Y también está la constructiva, que es reelaborar todo el texto utilizando tus propios términos.
características de la paráfrasis son deben mantener todas las ideas principales de la fuente original y se deben reflejar con precisión para que pues, se pueda entender. Otra es que, aunque sea que lo utilices explicar con tus propias palabras, no puedes poner opiniones personales. Otra característica también sería que usualmente también es más extenso que el texto original. Ahora veremos el proceso. Primero debes leer el texto original. Para así poder comprenderlo. Después lo puedes releer para poder tener conocimiento de cuáles son las ideas principales y poder analizarlas. Después, buscar palabras con las que no estés familiarizado o que sientas que no son como fáciles de comprender. Y después de buscar esas palabras, sería encontrar sinónimos de esas mismas palabras. Ya después sería sustituir las palabras por los sinónimos. Hola, yo soy Melody Diana Gómez Martínez y a mí me toca explicarles a ustedes qué es el ensayo. Sí, el ensayo, sí, lo sé. Pero bueno, empecemos. Muchas personas en el mundo piensan que el ensayo es un poco agitado y que es muy cansado. Sí, lo es. Pero yo les voy a explicar muy sencillo y sutilmente qué es el ensayo. Primero empezamos, pues, ¿qué es? Un ensayo es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema en concreto de gran interés para el autor. Si nos dicen algo así, tal vez no nos quede claro el concepto. Probemos de nuevo. Un ensayo es un escrito en el cual nosotros o el autor nos ayuda a comprender un poco más del tema científico, histórico, etc. y nos ayuda a saber un poco más o comprender un poco más del tema en sí. Bueno, el ensayo debe tener algunas cosas, por ejemplo, la introducción, el desarrollo, la conclusión y los anexos. Sí, los anexos. Bueno, ¿quieren saber qué es cada uno? Empecemos. En la introducción debes implementar la presentación del tema que se va a abordar, la forma en la que vas a estar enfocada por el autor. Piensa en un ensayo. Si es como empezar a leer una novela, si no estás enganchado en la primera página, es probable que no la sigas leyendo. Debes de exponer el tema de una forma que consiga captar la atención del lector y sienta ganas de seguirla leyendo hasta el final. El desarrollo del cuerpo. Esta parte abarca el contenido principal del ensayo, los argumentos que harán crecer la idea principal de la introducción. Una vez que has captado la atención de tu lector, el siguiente paso será argumentar y plantear determinadas cuestiones relacionadas basándote en otras fuentes de información. Por ejemplo, libros, revistas, medios digitales, entrevistas, etc. Hay muchos en este mundo. El desarrollo del cuerpo será la parte más extensa del ensayo. Representa un 80% del mismo, por lo cual es necesario resumir toda la información relevante que queramos exponer. También, el desarrollo es el momento en darle tu forma a tus ideas y a tus valoraciones personales sobre el tema.
Es importante que todas las ideas expongas estén entrelazadas entre sí para que exista una coherencia. Ok, dejando el desarrollo claro, la conclusión será la parte final de tu ensayo, que servirá a reforzar la idea expuesta anteriormente. Esta parte resumirá todo el lado expuesto más revelante y por otra dejemos totalmente clara cuál es nuestra postura final. La conclusión debe ser breve y concisa. Esa es la parte en la que reafirmarás todo lo que dijiste. Imaginemos que el ensayo es una página de una cuartilla. En este caso, la conclusión debe ser de 3 o 4 líneas. Si el ensayo es extenso a 20 páginas, es necesario que la conclusión sea posible de 2 a 3 páginas. En un ensayo científico, la conclusión reafirmará de forma definitiva tu teoría o hipótesis. Y de la introducción, por supuesto. Y si es un argumentativo, deberás resumirla en las ideas principales que queremos que queden grabadas en la mente del lector. Ok, y por último, los anexos. La mayoría de los ensayos incluye al final del libro una bibliografía, una sección de recursos y unos anexos donde el lector puede ampliar la información o contrastarla. Esto es información que no pudimos poner en el cuerpo o que no pudimos poner en algún otro de los temas que ya mencioné. Entonces, eso se puede poner hasta el final. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y nos vemos después. Los reportes. Los reportes son documentos que contienen los detalles de un evento específico. Por ejemplo, la visita a algún sitio, museo o empresa. O bien, sobre algún documento, película o algún otro. Este escrito pretende dar respuesta a algunas preguntas de indagación para ayudar a ampliar el conocimiento del tema. El reporte contiene información sobre el evento de forma organizada y relacionada de una manera que da más inteligencia sobre este tema. Características de los reportes. Debe tener cabalidad, concisión, debe ser personal, debe tener un orden lógico, debe ser breve y presentar un estilo narrativo. También tiene que ser objetivo, pero debe respaldar la información presentada a partir de estos argumentos. ¿Cómo se hacen los reportes? Ahora les voy a dar una breve explicación sobre cómo podemos hacer un reporte. El primer punto sería observar los detalles del evento que vamos a reportar. El segundo sería tomar nota de los aspectos principales de este evento. Tercero, relacionar el evento con los temas vistos en clase. El cuarto sería redactar el reporte en el documento que tengamos. Ahora les voy a enseñar algunas estructuras de las que se pueden llevar a cabo. Sería presentación, relato del evento considerado de las respuestas de las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Y les voy a compartir algunos elementos que tiene que llevar el reporte. El primero sería la portada. Aquí debes incluir el título de la investigación, el nombre del autor o autores y el nombre de las instalaciones en que está realizando este estudio o este reporte y la fecha en la que se presenta el reporte. El segundo sería los índices, títulos y subtítulos. Resumen: consta del contenido del reporte y la investigación. Incluye el planteamiento del problema, la metodología, los resultados más importantes y la conclusión. Otro sería como la introducción. Incluye el planteamiento del problema, el contexto general de la investigación, las variables y los términos de la investigación. El quinto sería el marco teórico, en el que se desarrollan los estudios y la investigación y las teorías a manejar. El método podría ser como la hipótesis, el diseño utilizado y los instrumentos aplicados. O también podría ser el proceso. Como último serían los resultados. El producto del análisis de los datos describe brevemente la idea principal que resume los descubrimientos, o sea, el resultado. El último, las conclusiones, recomendaciones e implicaciones. Aquí se puede recomendar, sugerir, y es muy importante que este apartado se comente sobre el cumplimiento de los objetivos.
o para qué se llevó a cabo este reporte. Yo soy Cis Ríos y les voy a hablar sobre qué es en resumen, sus características y el proceso que conlleva para realizarlo. En resumen, es un documento académico que organiza de manera lógica las ideas principales de un texto, sea oral o escrito. Se trata de un concentrado que recopila las ideas principales de un texto. En resumen, se realiza de elaboración de un resumen también se puede llevar a cabo en diversas áreas de investigación, ya sea en el campo laboral o en el área formativa, entre otros. En las principales funciones del documento se pueden mencionar las siguientes: suministrar información básica de un contenido más amplio, informar sobre un tema a tratar, orientar al lector e investigador acerca del contenido desarrollado en el texto original y, por último, presentar información objetiva y breve sobre el tema o contenido. El resumen también debe tener las siguientes características: debe tener objetividad, claridad, precisión y flexibilidad. Sin esas características, el resumen puede que no sea claro, entonces tal vez no pueda ser entendible para el lector. Entonces es muy importante tener estas 4 características en tu resumen. Por lo tanto, es importante que el resumen esté bien estructurado y redactado para que cumpla con sus funciones informativas. No se debe agregar información ni hacer conclusiones de tipo personal o subjetivas, puesto que el resumen es solamente una recopilación de ideas principales de un texto. El proceso de resumen son las siguientes. Primero debes de tener tu fuente clara de dónde extraíste esta información para poder realizar una lista de ideas principales del texto original. También realizar un borrador del documento antes de hacer tu trabajo final para así poder verificar que tu información está clara y agregarla con nexos. Eso ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado este video y ya. Hola, mi nombre es Lisbeth y yo hablaré sobre el informe. Ok. Un informe se puede decir que sirve para dar el resultado de algún trabajo específico, o se puede decir también que sirve para evaluar la ejecución de una tarea relacionada a alguna meta. Por ejemplo, un alumno de secundaria, de primero de secundaria, que toma la materia de biología. Ok, es muy común que en las secundarias realicen prácticas. Entonces, por ejemplo, tú realizas una práctica, esa práctica, no sé, es la célula vegetal, vas y miras un pedazo en el microscopio, un pedazo de cebolla en el microscopio, y ahí ves pues la célula, algo así se podría decir. Entonces, normalmente te piden un informe junto con la práctica. Entonces, en el informe, por ejemplo, tú pones los procesos, en qué te basaste, las referencias que utilizaste, qué trabajos utilizaste para poder realizarla, los materiales, pones todo muy detallado. Entonces eso se podría decir que es un informe, es básicamente dejar todo lo que tú utilizaste y todo lo que hiciste en él. Informas lo que tú hiciste. Con eso se puede decir que un informe lleva capítulos, apartados, conceptos específicos y nombre de cada información. Un informe consta de estas partes: de un título, de un índice, de una introducción, de un cuerpo, una conclusión y bibliografías. Okay. Los informes pueden ser realizados de manera oral, pero no es muy común. Lo común es que sea de manera escrita. Con esto vienen los tipos de informe. Existen o se suelen distinguir 4: los científicos, los técnicos, los de divulgación y los mixtos. Ok, los científicos es más realizado como a ese enfoque a la ciencia, por lo tanto los temas que verás son científicos y dirigidos a personas de la ciencia. Ok, los técnicos van dirigidos a las organizaciones públicas o privadas que hablan sobre el tema. Entonces realmente tú no estuvieras dirigiéndolo a un público en general, sería más a dichas personas, a dichas organizaciones. A diferencia de la de divulgación, las de divulgación sí están dirigidas a las personas de público general porque tú quieres divulgar sobre algún tema. Por lo tanto, se debe usar un lenguaje en el cual dichas personas entiendan. Por ejemplo, un lenguaje para personas de mediana cultura, donde no sea muy difícil de comprender, pero no se pierda la esencia del trabajo.
Con eso vienen los mixtos. Los mixtos son aquellos que están dirigidos más hacia las organizaciones, pero aún así se pueden conseguir o se pueden... o también no están destinados específicamente a las organizaciones, sin embargo pueden ser encontrados en el público general. Ok. Entonces, de ahí en más, pues hablé sobre el informe. Realmente no es algo muy difícil de realizar. Muchos alumnos los realizan. Por ejemplo, el tema de las prácticas, yo he hecho varios informes a lo largo del transcurso escolar, entonces es algo fácil de comprender y no es muy complicado de realizar tampoco. Espero y si cortas todo lo que hice mal. Por nuestra parte sería todo, espero haya sido de su agrado y que la hayan